Dios les bendiga. Gusto saludarles en este día. Estamos una vez más frente a la palabra del Señor. Y en esta oportunidad, hermanos, quiero que junto a mí podamos tener un pequeño momento devocional, ¿cierto? Y a través de su palabra podamos recibir el gozo y todo lo que el Señor nos da, ¿cierto? A través de lo que es su palabra. Vamos a leer en el momento, ¿cierto? Nuestra lectura bíblica va a estar en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40. Vamos a leer unos versículos de este hermoso profeta Isaías, ¿cierto? Y lleva por título Jehová consuela a Sión. Dice así en el nombre del Señor. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido y que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese, todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor de campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella ciertamente, como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Oremos un momento. Señor, vamos delante de ti. Te agradecemos la honra, Señor, la hermosa oportunidad, Señor, que tú me das hasta ahora para poder, Señor, hablar un momento de tu palabra, Señor. Usa mis labios, Señor, conforme a la necesidad de tu pueblo. Dios mío, para que podamos, Señor, a través de ella, Señor, recibir, Dios mío, consolación. Gracias, Señor, por aquellos, Señor, que escucharán tu palabra. Por Jesucristo, tu Hijo, te lo rogamos todo. Amén y amén. Hermanos, como decía, es un enorme placer estar con ustedes predicando un trozo de la palabra del Señor. Vemos, hermanos, acá en este libro de el profeta Isaías, hermanos, quien fue llamado muy joven al ministerio a predicar la palabra del Señor. A la edad de 20 años, ¿cierto? Fue llamado por Dios. Este profeta, hermanos, vivió en Jerusalén y fue asesor de algunos reyes, entre ellos el rey Ezequías, quien antes, ¿cierto? También había este rey Ezequías, por mano y por misericordia de Dios, hecho un tremendo milagro. Para aquellos que piensan que Dios no da vida, aquí vemos un tremendo milagro de Dios, ¿cierto? Dando más años a un rey que ya está diagnosticado, hermanos, que iba directamente a morir. De hecho, el profeta Isaías fue enviado directamente por Dios, ¿cierto? A darle un mensaje, ¿cierto? De rey que estaba, ¿cierto? A punto de morir. Porque era un mensaje directamente, ¿cierto? A este rey que lamentablemente iba a terminar sus días, ¿cierto? Pero Dios, en su gran misericordia, esa misericordia que aún también a nosotros nos alcanza y que somos testigos de cuántas veces el Señor ha mostrado su misericordia, también alcanzó a este rey Ezequías. ¿Y qué dijo el Señor, cierto? Le dio 15 años más, alargó su vida a 15 años más. Entonces, Dios, hermanos, vemos que Él tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Es el Dios que adoramos, el Dios que bendecimos. Hermanos, como decía, ¿cierto? Este profeta Isaías, ¿cierto? Fue llamado por Dios, ¿cierto? Y a través de los labios usó este hombre, ¿cierto? Advirtió el mensaje, era un mensaje que era más para advertirle a los reyes que se estaban desviando, hermano, a servir a otros dioses. Mensajes de juicios, ¿cierto? Para estos reyes, ¿cierto? Que hacían lo malo ante el Señor, que tenían que arrepentirse, tenían que buscar al Señor, o de lo contrario, hermano, y tanto Israel como el templo de Jerusalén iban a ser destruidos.
Y hermanos, y vemos que este profeta Isaías fue llamado, ¿cierto?, de una forma muy particular, ¿cierto? Este profeta Isaías, podemos verlo en el capítulo 6 que tuvo una visión, un llamamiento, pero extraordinario, totalmente precioso. Y vamos, ¿cierto?, a ver lo que dice el capítulo 6. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas, hermanos, los quiciales era el madero que aseguraba tanto las puertas como las ventanas para que, por medio de pernos y bisagra, para que éste tuviese mejor adherencia, ¿cierto? Y no se cayera, ¿cierto? Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labio inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí un serafín, uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él mi boca, dijo, he aquí esto tocó mis labios, y he quitado tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto más, no comprendáis. Hermanos, de una forma totalmente sobrenatural fue llamado este varón de Dios. Hermanos, al poder, ¿cierto? Él describir, ¿cierto? De estos hombres, ¿cierto? Estos serafines que tenían alas como que cubrían sus rostros, ¿cierto? Hermano, está dando una antesala de lo que hay en el cielo. Quizás nosotros cuando estemos en la presencia del Señor nos vamos a encontrar también con estos tremendos ángeles, ¿cierto? Serafines que adoran al Señor, ¿cierto? Una tremenda bendición de cómo fue llamado este hombre al ministerio. Pero el mensaje que este hombre iba a llevar, como digo, al pueblo de Israel era un mensaje de juicio, justamente, ¿cierto?, con aquellos que se habían apartado del Señor, con aquellos que estaban haciendo lo malo delante del Señor. Pero sabe que, independientemente, hermanos, de todo, que cuando muchas veces estas profecías del profeta Isaías, ¿cierto? Que describen eventos terribles que iban a pasar en ese momento, aterradores, a consecuencia del pecado de estos hombres, hermanos, ¿cierto? Pero estos mensajes, ¿cierto? Era para que ellos, ¿cierto?, pudieran de alguna forma, hermanos, dejar de hacer aquello. Dios podía quitar el juicio si hubiese un corazón arrepentido. Dios es muy fiel, hermanos, para poder, ¿cierto?, poder bendecirnos cuando el momento de la aflicción llega. Cuando muchas veces hacemos lo malo delante del Señor, delante, ¿cierto?, de los ojos del Señor, Dios es misericordioso para perdonarnos. Y justamente, ¿cierto?, cuando el profeta Isaías empieza a hablar al pueblo, vemos también el número en el capítulo 1, cuando dice llamamiento al arrepentimiento verdadero. Entonces, Dios de alguna forma había un juicio de parte del Señor. Pero la única forma, ¿cierto?, en que Dios, ¿cierto?, quitara ese juicio es que estos hombres se arrepintiesen, ¿cierto?, de lo que estaban cometiendo. Y dentro de estos pecados que estaban haciendo justamente era que estos hombres, ¿cierto?, estaban adorando a falsos dioses. Y si hay algo, hermano, que a Dios no le gusta es cuando nosotros adoramos otros dioses que no son Él. Dios, hermano, se merece Él todo honor y toda gloria. No comparte su gloria con nadie.
¿cierto? No con otros ídolos, no con otros dioses que no existen. Entonces, glorificado sea el nombre del Señor, porque así como Dios también pone juicio, también en grande dice la palabra de Dios que también es grande en misericordia. Hermano, a través, ¿cierto?, de todos estos procesos, ¿cierto?, que como a este hombre fue llamado a hablar sobre estos juicios, hermanos, vemos que todos esos juicios, ¿cierto?, tenían un propósito para que el hombre se acercara al Señor. Porque después de todo juicio, después de todo cierto problema que hay, circunstancia terrible que podamos vivir, hermanos, va a haber un momento en que Dios va a mostrar su misericordia con aquellos, ¿cierto? Así lo ha hecho. No siempre va a haber prueba, hermanos. No siempre van a haber dificultades, porque siempre Dios va a mostrar su gracia y su bondad con nosotros. Hermanos, y a través, ¿cierto?, de esta palabra, ¿cierto?, Dios también llama, ¿cierto?, y dice por intermedio de este profeta: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Este pueblo había sufrido, ¿cierto?, el castigo del Señor. Pero también de esos castigos también recibía consolación de parte del Señor. ¿Cuántas veces, hermano, podemos decirlo cada uno de nosotros, las veces que hemos faltado quizás a Dios y hemos ido con un corazón arrepentido al Señor, pidiendo misericordia, pidiendo piedad por nuestras faltas? ¿Y qué ha hecho el Señor? Nos ha consolado, nos ha perdonado. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque como dice la palabra del Señor en el versículo 8 del versículo 40, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece no solamente hasta ayer, sino que para siempre. Entonces, cuando Dios habla, Él cumple. Y no hay nada que detenga la mano del Señor. Si el Señor nos ha de tomar alguna vez, ¿cierto?, angustiarnos alguna vez, es porque Él quiere que seamos mejores hijos suyos. Hermanos, pasaremos angustia, pero a través de esa angustia también habrá una consolación. Por eso, hermanos, que podemos ver, ¿cierto?, que a través de los labios de este hombre, el profeta Isaías, un tremendo varón de Dios, que daba este juicio al pueblo, pero también por labios del Señor también decía: consolaos, consolaos, ya has sufrido demasiado, ¿cierto? Hoy Dios nos da una salida. Y como decía, hermanos, la predicación de hoy, que es un tremendo mensaje, que Dios bendiga a su siervo. Hermanos, quizás hoy de todas partes están levantando contra la iglesia. Todos no quieren a la iglesia. Están haciendo la guerra, ¿cierto?, a la iglesia, pero no saben que no están haciendo la guerra a unas personas. Están guerreando con el mismo Señor. Entonces, hermanos, Dios tenga misericordia de aquellos, como cuando Cristo, hermano, estaba en la cruz del Calvario, ¿cierto? Y aquellos hombres le injuriaban, le escupían, hermano, ¿qué decía él en la cruz? Señor, perdónales, porque no saben lo que hacen. Aún Cristo en la cruz pedía perdón por aquellos hermanos que estaban hablando, ¿cierto?, injurias con él, hacia él. Ese es el Dios de misericordia. Ese es el Dios que tenemos para consolarnos. Y hermanos, y dice en 2 de Corintios, nos vamos, ¿cierto?, a ir a un pasaje de un hombre, hermanos, que es el más creíble también, ¿cierto?, para dar a demostrar que también, ¿cierto?, padeció muchas cosas terribles en su vida. ¿Y estamos hablando de quién? Sí, del mismo, el apóstol Pablo. Este hombre, sabemos todas las persecuciones que él vivió. Todo, ¿cierto?, las cárceles que tuvo que soportar, ¿cierto?, todo el escarnio que sufrió, los golpes, hermanos, todo lo que sufrió. Pero sabe que él dice algo muy precioso, y esto lo quiero compartir con ustedes. Así como Isaías, ¿cierto?, en este versículo 40 decía: consolaos, consolaos, dice Dios, también lo repliega, ¿cierto?, en este caso también Pablo, en el 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 en adelante, cuando dice aflicciones, ¿cierto?, de Pablo. Y dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones,
para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también sois en la consolación. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, hermanos, porque así como este tremendo varón de Dios, como digo, Él lo vivió, hermanos. A Él no se lo contó nadie. Él vivió en carne propia, ¿cierto? Hermanos, todas estas aflicciones. Lo vio, lo sintió. Pero también como Él sufrió todas estas aflicciones, hermanos, Él decía un mensaje también y traía un mensaje de mucho gozo a aquellos hermanos, ¿cierto? Que decía también como nosotros hemos sufrido aflicciones, pero también hemos sido consolados de parte del Señor. Y qué hermoso es saber eso, hermano. Porque cuando Cristo, hermano, hemos de pasar algo, alguna tristeza, alguna dificultad, alguna aflicción, solamente el Señor, a través de su gracia, podrá darnos consolación. Consolaos, consolaos, iglesia. Consolados, ¿por qué? Porque mientras más pasa el tiempo, mientras más el mundo quiera dividirnos, mientras más, hermanos, el mundo no nos quiera, hermanos, ¿cierto? Nosotros sabemos que pronto, pronto, hermanos, estaremos en el cielo juntamente con Él, siendo consolados por el Señor. Dice la palabra del Señor que Él enjugará todas las lágrimas de aquellos que sufrieron. Y gloria a Dios por ello. Señor, gracias por lo que tú nos das. Cuando tú lloras, cuando tú sufres, hermanos, ten la esperanza que algún día el Señor enjugará tus lágrimas. Hermanos, esta es la confianza que tenemos con el Señor. Que si somos afligidos, que si somos de alguna forma blasfemados, vituperiados, o que quieren destruir, ¿cierto? Nosotros como cristianos, hermanos, tenemos a Cristo para consolarnos. ¿Y quién mejor que Él? Entonces, cuando, eh, ¿cierto? Podía estudiar la palabra del Señor, hermano, y veía cómo este hombre, profeta Isaías, fue llamado por Dios para llevar un mensaje de juicio, ¿cierto?, contra algunos reyes del pueblo de Israel, ¿cierto?, que se habían apartado del Señor. Pero también, hermanos, cómo también Dios daba, ¿cierto?, la puerta de salida, ¿cierto?, daba una esperanza para aquellos que aún podían, ¿cierto?, arrepentirse para que el Señor de alguna forma hiciera misericordia, ¿cierto? Dios ha hecho misericordia conmigo, lo ha hecho misericordia con usted y seguirá haciendo misericordia mientras nosotros, ¿cierto?, confesemos nuestros pecados al Señor. Esa es la clave. Señor, he hecho lo malo delante de tus ojos. He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero por gracia, por misericordia, entrego mi falta a ti. ¿Y qué es lo que hará el Señor? ¿Qué es lo que hizo, Señor, aquel padre cuando este hijo fue, ¿cierto?, de su padre, ¿cierto? Y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cierto? ¿Qué le dijo el padre? Ven, ¿cierto? Ven, lo recibió. Así es el Señor. Somos pecadores. Mientras estemos en la tierra vamos a seguir pecando. Vamos a tener dificultades. Vamos a vernos enfrentados, ¿cierto?, a tristezas. Pero iglesia, Isaías 40, nunca se lo olvide. Consolaos, consolaos. Porque Cristo ha de mostrar su gloria y su gracia
para con nosotros. Glorias sean dadas al Señor por su palabra. Que el Señor de paz les bendiga hoy y siempre, amados hermanos.